Hasta el 13 de febrero podrá inscribirse al programa Inmersión Colombia 2025 de la Silla Vacía. En 10 sesiones aprenderá de los principales temas de la agenda nacional, desde la economía hasta el cambio climático, pasando por la política y las artes. Conozca todos los detalles en el link de la descripción. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y sin ingredientes clave del gabinete del presidente. Los de las ministras Susana Muhammad y Gloria Inés Ramírez. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 11 de febrero. Se fueron del gabinete las ministras más firmes, las que más ayudaban a traducir al lenguaje sencillo lo que decía el presidente Petro y las que más se aguantaron, incluido ese Consejo de Ministros. Hablamos de las ministras de Trabajo y de Ambiente. Las dos en menos de 12 horas presentaron sus renuncias irrevocables, o sea que hasta acá llegaron. Son bajas sensibles porque vienen de una izquierda muy aliada al petrismo, por decirlo así. Una de ellas del Partido Comunista y la otra del mismo progresismo que el presidente lideró estando en la oposición por más de 10 años. Lo más probable es que quienes las reemplacen no sigan esa misma línea ideológica. Hoy hablamos de cómo se confecciona el nuevo gabinete sin la gente del corazón del presidente. Edgar Quintero vive como muy pocos este arranque de crisis dentro del gabinete. Gracias por pasar por acá. A ti, Tatiana, por invitarme. Se fueron las ministras más firmes con el proyecto petrista. ¿Esto significa que esa izquierda tan aliada al presidente ya no va a estar en el gabinete? Lo sabremos hasta que el presidente Petro recomponga su gobierno. Por ahora está de gira en Medio Oriente. En todo caso, las renuncias irrevocables de las ministras de Trabajo, Gloria Ramírez, y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, son un duro golpe para el sector más a la izquierda del gabinete, que salió derrotado por la llegada de Armando Benedetti como jefe de despacho. La ministra Ramírez fue una de las más eficientes del gobierno, se anotó el logro social más importante con la reforma pensional y con un importante avance en la reforma laboral, además de los grandes aumentos al salario mínimo. Ella representaba esta izquierda más tradicional, cercana a los sindicatos, que miraba de tú a tú al presidente Petro. Y Muhammad representa más esa izquierda nueva que le debe más a Petro y que está preocupada por temas ambientales y de género. Muhammad era una de las ministras consentidas del presidente, a quien pocas veces regañaba y que mojó mucha prensa con el éxito de la COP16 en Cali. Y a la que el presidente incluso felicitó en el famoso consejo televisado. Con la salida de estas ministras, la izquierda que se queda es una más pragmática que ya se alineó con el regaño de Petro. ¿Cómo así? Entonces, ¿con qué izquierda se queda ahora el presidente? Es una izquierda que entiende que está en estos espacios de poder gracias a la fuerza electoral del presidente y el apoyo que obtuvo de sectores de la clase política tradicional como los liberales de centro o santistas. Por ejemplo, Fabio Arias, el presidente de la CUT, el sindicato más grande del país, es muy crítico del sector del pacto en el gabinete que intentó pedirle explicaciones al presidente por la llegada de Benedetti y Saravia y sostiene, como el presidente Petro, que si quieren evitar que la derecha llegue al poder deben reeditar el Frente Amplio con los sectores tradicionales con los que llegaron en el 2022. O sea, llevando la idea de que sí hay que dar cuotas en el próximo remesón con los próximos ministros, como lo impulsó el hoy exministro Juan Fernando Cristo. Exacto. Otro ejemplo de este pragmatismo es el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien ha construido su carrera política del presidente Petro y es considerado un petrista pura sangre. Rojas fue en un momento parte del llamado sindicato de izquierda que le reclamó al presidente por Saravia y Benedetti, pero entendió que Petro no estaba de acuerdo con ese grupo y que su estrategia para el 2026 es darle juego a los partidos políticos para intentar repetir presidencia el próximo año. Entonces Rojas un poco matizó esas críticas iniciales contra las decisiones del presidente. ¿Esto es, Edgar, generalizado? Es decir, otros políticos de izquierda que no seguían esa línea, como Francia Márquez u otros que están en el pacto histórico como Alexander López, si se quedan en sus cargos, ¿van a seguir esta línea que cuentas? Esto es caso a caso. Por ejemplo, Gustavo Bolívar, el director de Prosperidad Social, uno de los líderes del llamado sindicato de izquierda, pronto matizó sus críticas a Benedetti y dijo que el presidente tenía un punto con el tema de las segundas oportunidades, un argumento que utilizó Petro para justificar el regreso de su nuevo y polémico jefe de despacho. Alexander López, el director del DNP, es uno de los que más suena para salir
y desde el Consejo en Vivo no se ha pronunciado, salvo para defender a Augusto Rodríguez, director de la UNP, otro de los duros críticos de Benedetti en el alto gobierno. La vicepresidenta Francia Márquez tampoco se ha pronunciado desde entonces, aunque ella fue tal vez la crítica más dura del presidente Petro, del que insinuó que estaba siendo chantajeado por Benedetti. La que sí ha mantenido las críticas públicas contra Armando Benedetti es la exministra Muhammad, quien cuestionó desde Ideas Feministas su llegada a ese cargo porque Benedetti ha tenido denuncias por violencia de género. Ahora, las críticas de estas grandes figuras no están teniendo efectos en los temas gruesos de la izquierda, como su proceso de unidad en el pacto histórico como partido unitario. O sea que acá no se acaba este proceso de unidad del pacto histórico en donde ya estaban montados el Polo de Alexander López, Unión Patriótica, el Partido Comunista, que es el partido de la exministra Ramírez, la Colombia Humana del presidente y un par más. No, la idea en lo fundamental sigue siendo la misma, crear un partido único para competir en las elecciones del 26. Lo que quieren es en octubre hacer una especie de primarias, una consulta para armar las listas cerradas al Senado y la Cámara para el 2026. Y todavía están discutiendo cómo elegir la fórmula presidencial, por la que seguro van a competir figuras como las de María José Pizarro o la exministra Carolina Corcho. De hecho, un día después del Consejo en Vivo, el Polo Democrático tuvo su ejecutiva nacional para discutir su entrada al partido unitario del pacto. Y no hubo ni una leve mención al tema del Consejo, como me dejó una de las fuentes, pese a que en los chats del comité personas cercanas a Alexander López hablaron de humillación pública contra la izquierda por lo que pasó en ese consejo. Fuentes de las líneas minoritarias del pacto dicen que los sectores dominantes de ese partido, como los de López o los de Jaime Duzán, el director de Colpensiones, se pueden pelear todo lo que quieran con Petro, pero que son políticos con formas más tradicionales y saben que necesitan los votos del presidente para continuar con sus equipos en el 26. Caso distinto es el del movimiento de la vicepresidenta Francia Márquez, Soy porque somos, que ha mostrado desde el principio una línea más independiente e incluso se ha acercado a figuras como las de Daniel Quintero o Carlos Caicedo. Oye, ¿y cuántos ministerios quedan vacantes ahora? A ver, el DAPRE y Mintic tienen encargados y a este último se lo prometieron al partido de la U. Vacantes están Trabajo, Ambiente, Cultura, Interior y DNP si le aceptan la renuncia a López. Te lo pregunto porque pareciera por lo que nos estás diciendo que estos puestos no van a quedar en el pacto histórico, en este grupo de aliados ideológicos del presidente, sino en este frente amplio del que hablas y del que habló el presidente Petro en algún momento. Claro, ese es un miedo que altos dirigentes del pacto vienen planteando. Que ojo con las renuncias porque los reemplazos pueden ser de personas cercanas a los partidos y puestos por figuras como Benedetti y antes de que renunciara Cristo. Ese miedo aumenta con las críticas de Petro al supuesto sectarismo de izquierda y la idea de un nuevo frente amplio para el 2026. El presidente les dijo de frente que no llegó a la Casa de Nariño con los votos de la izquierda. Pero como siempre, todo depende de la voluntad de Petro. Esperemos que llegue de Dubái. Bueno, pues seguiremos entonces pendientes. Muchas gracias por pasar por acá, Edgar. A ti por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Mientras el presidente está en Medio Oriente, que será buena parte de esta semana, el ministro de Salud asumirá las funciones presidenciales. Es decir, que su renuncia protocolaria queda en pausa. Otra cosa que está en pausa son las sesiones extraordinarias en la Cámara. Se suponía que arrancaban hoy, pero sin ministro del Interior que la firme, pues ese plan quedó en veremos. Y llega a la dirección de la policía el general retirado Carlos Triana en reemplazo del general William Salamanca, quien volverá a un cargo en el exterior. Todas las movidas de poder siguen al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Sofía Angulo produjo este episodio y yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.